Al principio, solo había vacío y oscuridad, hasta que una voz poderosa rompió el silencio y dijo, que haya luz. Y así comenzó la extraordinaria saga de la humanidad, narrada en las páginas de la Biblia. Cada verso, cada historia, cada profecía de la Biblia es un hilo que teje el tejido de la existencia humana. ¿Alguna vez te has imaginado en la piel de David enfrentando al gigante Goliat o sentir la angustia de Job en su prueba? Estas historias no son solo relatos de un pasado lejano, son espejos que reflejan nuestras propias luchas y triunfos. A medida que nos sumergimos en este resumen, surgirán preguntas, se encenderán percepciones. ¿Cómo estos textos antiguos todavía dan forma a nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender de los errores y victorias de naciones enteras? Vamos a desentrañar estas respuestas, descubriendo cómo cada capítulo de la Biblia se conecta con el siguiente, formando un continuo que atraviesa el tiempo y toca el alma. Embarca en este viaje y mira cómo la historia más antigua es también tu historia. El comienzo de todo, Génesis. En el principio, la creación del mundo y del hombre se desplegó en un acto de divina orquestación. La luz se separó de las tinieblas, y la vida brotó en un escenario de perfecta armonía. El hombre y la mujer, esculpidos a imagen de su creador, fueron los guardianes de un paraíso terrenal, el jardín del Edén. Sin embargo, la serenidad del Edén se vio empañada cuando la serpiente, con palabras engañosas, tentó a la mujer. La desobediencia de Adán y Eva a la única prohibición divina trajo consigo la caída, una tragedia que enturbió la pureza de la creación y sembró la semilla del pecado. A pesar de la transgresión, se vislumbró una promesa de salvación, un rayo de esperanza para la redención futura. Con el paso del tiempo, la humanidad creció en número, pero también en maldad. Noé, un hombre de integridad, fue elegido para sobrevivir al diluvio, un castigo divino para purificar la tierra. Obedeciendo a Dios, construyó un arca que salvaguardó la vida de su familia y de las especies animales. Tras el diluvio, emergieron como los nuevos portadores de esperanza para un mundo renovado. La historia continúa con la construcción de la Torre de Babel, donde la ambición humana por alcanzar el cielo resultó en la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos. Este episodio nos recuerda las limitaciones humanas y la importancia de la humildad ante la majestuosidad de lo divino. Los patriarcas y la promesa. En los albores de la humanidad, en medio de un mundo que se debatía entre la belleza de la creación y la oscuridad del pecado, emergió una figura destinada a cambiar el curso de la historia, Abraham. Este hombre, cuya fe sería proverbial, recibió un llamado divino que resonó con la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Estableciendo una alianza con Dios, Abraham se convirtió en el patriarca de una gran nación y el depositario de una esperanza que perduraría a través de los siglos. La promesa divina se extendió a su hijo Isaac, nacido de Sara en la vejez de Abraham, y a través de él a Jacob, quien más tarde sería conocido como Israel. Jacob, padre de las 12 tribus, tejió un tapiz de relaciones y eventos que cimentarían la identidad de un pueblo elegido. La vida de Jacob estuvo marcada por encuentros divinos y luchas personales que reflejaban la complejidad de la condición humana y la fidelidad inquebrantable de Dios. Dentro de esta saga familiar, José, uno de los hijos de Jacob, emergió como una figura central. Traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, su historia es un testimonio de la providencia divina en medio de la adversidad. De esclavo a gobernador de Egipto, José se convirtió en el salvador de su familia y de muchas naciones durante años de hambruna. Su ascenso y reconciliación con sus hermanos no solo culminaron en la preservación de su linaje, sino que también prefiguraron la redención, que sería un tema recurrente en la narrativa bíblica. Estas historias, tejidas con hilos de fe, traición, perdón y restauración, son más que meros relatos del pasado, son la esencia de un legado espiritual que continúa inspirando a generaciones. En ellas, encontramos la resonancia de un llamado que trasciende el tiempo y el espacio, invitándonos a ser parte de una historia mayor, una alianza eterna con lo divino. La liberación y la ley. La saga de Moisés es una de las más emblemáticas y trascendentales en la narrativa bíblica, repleta de sucesos sobrenaturales y enseñanzas perdurables. Criado en el seno de la realeza egipcia, Moisés fue designado por Dios para ser el caudillo de la liberación del pueblo de Israel, que se encontraba sometido al yugo de la esclavitud. Tras asesinar a un egipcio y huir al desierto, Moisés tuvo un encuentro con lo divino que cambiaría su vida para siempre al lado de una zarza que ardía sin consumirse. Dios se reveló a Moisés y le encomendó la misión de regresar a Egipto para demandar del faraón la emancipación de su pueblo. Con su hermano Aarón como compañero, Moisés desafió al faraón con valentía, y Dios manifestó su omnipotencia a través de 10 plagas catastróficas, que culminaron con la muerte de los primogénitos egipcios y con la institución de la Pascua, un emblema de salvación que perduraría en la historia de Israel y del cristianismo. La huida milagrosa a través del Mar Rojo, donde las aguas se dividieron para permitir el paso de los israelitas y luego se cerraron sobre el ejército egipcio, es uno de los milagros más conmemorados y demuestra la supremacía de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza y los imperios terrenales.
En el desierto, el pueblo enfrentó la carestía y la incertidumbre, pero Dios proveyó maná del cielo y agua de la roca, sustentándolos de manera milagrosa. En el monte Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos sentó las bases morales y espirituales para la nación, mientras que la construcción del tabernáculo simbolizaba la presencia ininterrumpida de Dios en medio de su pueblo. La nube durante el día y la columna de fuego por la noche eran señales palpables del liderazgo divino. La conquista y los jueces. En la historia de un pueblo en busca de su destino, la entrada a la tierra prometida marca un capítulo decisivo. Tras la muerte de Moisés, Josué asumió la responsabilidad de liderar a Israel en este nuevo desafío. Con valentía y fe, guió a las tribus a través del río Jordán y emprendió una serie de batallas que definirían el futuro de su gente. La caída de Jericó, donde los muros se derrumbaron al sonido de las trompetas, es una de las hazañas más emblemáticas que simbolizan la intervención divina y el coraje humano. El legado de Josué se extiende más allá de la conquista, su liderazgo fue crucial en la distribución de las tierras entre las tribus y en el establecimiento de un orden social basado en la ley de Dios. Con su muerte, el pueblo de Israel enfrentaría un tiempo de pruebas y turbulencias, marcado por la ausencia de un líder unificador. El periodo de los jueces fue una era de ciclos repetidos, el pueblo de Israel pecaba, sufría la opresión de sus enemigos, clamaba a Dios y era rescatado por los jueces que él levantaba. Estos líderes, con sus fortalezas y debilidades, reflejaban la complejidad de la naturaleza humana y la misericordia divina que no cesa de buscar la restauración de su pueblo. En medio de este contexto turbulento, surge la historia de Ruth, una viuda moabita que, con su lealtad y amor, se convierte en un ejemplo de devoción y bondad. Su decisión de acompañar a su suegra Noemí a Belén y su posterior matrimonio con Boaz, un pariente de su difunto esposo, no solo le brindó un lugar en la comunidad de Israel, sino que también la situó en la línea genealógica del futuro rey David, y finalmente, en la del Mesías. La monarquía y el exilio. En la saga de un pueblo y su relación con lo divino, los reinados de Saúl, David y Salomón emergen como una era dorada. Saúl, ungido por el profeta Samuel, inició su mandato con victorias, pero su reinado se vio empañado por la desobediencia y la paranoia, culminando en su trágica caída y la ascensión de David, quien derrotó al gigante Goliat y capturó el corazón de la nación. David unificó las tribus de Israel y estableció Jerusalén como la capital, y a pesar de sus conflictos personales, es recordado por su corazón conforme al de Dios. Su hijo Salomón, conocido por su sabiduría, construyó el templo en Jerusalén, pero sus decisiones presagiaban la división del reino. Tras su muerte, el reino se fracturó en Israel al norte y Judá al sur, iniciando un ciclo de reyes y profetas que enfrentaron idolatría y decadencia. La persistencia en el error llevó al exilio, Israel cayó ante los asirios y Judá fue llevada cautiva a Babilonia, un periodo de reflexión y arrepentimiento. Estos capítulos reflejan la tensión entre la gracia divina y la responsabilidad humana, enseñándonos que la soberanía de Dios y su plan redentor permanecen firmes a través de los siglos. El retorno y la esperanza. En la trama de la historia, el retorno del exilio y la reconstrucción del templo en Jerusalén representan un renacer de la esperanza y la fe. Tras 70 años de cautiverio en Babilonia, se concede a los judíos la posibilidad de regresar a su tierra ancestral. Guiados por Zorobabel, y más tarde por Esdras y Nehemías, estos exiliados se enfrentan el desafío de restaurar no solo las estructuras físicas de su nación, sino también su identidad espiritual y comunitaria. Bajo la dirección de Nehemías, los muros de Jerusalén se levantan de nuevo, simbolizando la protección y la determinación de un pueblo que, a pesar de las adversidades, se aferra a su pacto con Dios. La renovación de la alianza y la reconstrucción del templo son actos que reflejan el deseo de purificación y la búsqueda de un nuevo comienzo basado en la obediencia y el culto verdadero. Paralelamente, en la corte persa, la historia de Ester se despliega como un relato de valentía y providencia divina. Ester, una joven judía convertida en reina, se encuentra en el corazón de un complot para destruir a su pueblo. Con astucia y coraje, y bajo la guía de su tío Mardoqueo, Ester revela la conspiración al rey, salvando a los judíos de la aniquilación. Su historia es un testimonio de cómo, incluso en la oscuridad del exilio, la luz de la protección divina no se extingue. Sabiduría y profecía. En el tapiz de las Escrituras, los libros de sabiduría brillan como joyas que iluminan el camino del entendimiento humano y la búsqueda de la verdad eterna. El libro de Job nos sumerge en la odisea de un hombre justo que, enfrentando pruebas inimaginables, se aferra a su integridad, a través del diálogo con Dios, explora los abismos del sufrimiento y la fe. Los Salmos, con su rica variedad de cánticos y oraciones, elevan el alma hacia la adoración y la confianza en el Señor, mientras que Proverbios nos ofrece un compendio de máximas para navegar las decisiones cotidianas con sabiduría. Eclesiastés, escrito en la madurez de la vida, nos invita a reflexionar sobre el significado de la existencia sin un vínculo personal con lo divino. Cantares, un poema de amor que florece en la juventud del reinado de Salomón, celebra la pasión y la belleza del amor humano como reflejo del amor divino.
Por otro lado, los mensajes de los profetas son faros que iluminan la historia con advertencias, consuelo y esperanza. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, junto a los profetas menores, son voces que claman en el desierto de la historia, llamando al arrepentimiento y anunciando la justicia divina. En sus escritos, se entreteje la promesa de un Mesías, un ungido que traería restauración y paz. Isaías habla de un siervo sufriente que llevaría sobre sí los pecados del pueblo, mientras que Daniel profetiza sobre el advenimiento de un reino eterno. La vida de Jesús y la nueva alianza. En la narrativa de los Evangelios, se despliega la historia de un nacimiento que cambiaría el curso de la humanidad. En la humildad de un pesebre, Jesús, el Mesías prometido, ve la primera luz, nacido de María por obra milagrosa. Su ministerio terrenal comienza a la edad de 30 años, tras ser bautizado y ungido por el Espíritu. Predica el arrepentimiento, sana a los enfermos y proclama la llegada del reino de Dios, enseñando a sus discípulos y a las multitudes a través de parábolas y actos de amor incondicional. La crucifixión de Jesús representa el clímax de su ministerio, un acto de sacrificio supremo donde el inocente carga con la culpa de la humanidad. Tras aproximadamente 3 años y medio de enseñanzas y milagros, entrega su vida en la cruz, pero la muerte no tiene la última palabra. La resurrección rompe las cadenas de la mortalidad, confirmando su divinidad y ofreciendo esperanza de vida eterna a todos los creyentes. 40 días después de su victoria sobre la muerte, Jesús asciende a los cielos ante los ojos de sus discípulos, prometiendo enviar el Espíritu Santo. Este evento, narrado en los Evangelios y el libro de Hechos, marca el comienzo de una nueva era para la Iglesia, que se extendería por el mundo enfrentando persecuciones y creciendo en fe y número gracias a la acción del Espíritu Santo. La Iglesia primitiva y las epístolas. La efusión del Espíritu Santo y la expansión de la Iglesia son acontecimientos de gran trascendencia que se relatan en el libro de Hechos. Tras la ascensión de Jesús, sus discípulos se congregan en Jerusalén, donde experimentan un poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Este evento marca el nacimiento de la Iglesia y el inicio de una misión sin precedentes, llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Con valentía y convicción, los apóstoles y los primeros cristianos se enfrentan persecuciones y adversidades, pero también presencian un crecimiento exponencial de la fe. Las enseñanzas y cartas de los apóstoles, como las epístolas a los romanos, a los corintios y a los gálatas, entre otras, son tesoros de sabiduría y guía para la Iglesia primitiva y para las generaciones futuras. En estas cartas, los apóstoles abordan temas doctrinales, éticos y prácticos, animando a los creyentes a vivir una vida conforme al Evangelio y a mantener la unidad en medio de la diversidad. Las palabras de los apóstoles resuenan a través de los siglos, recordándonos la importancia de la fe, la esperanza y el amor como pilares de la vida cristiana. La revelación y la promesa futura. En el clímax de las Escrituras, el libro de Apocalipsis despliega un tapiz de visiones y simbolismos que hablan de tiempos finales y juicios divinos. Revelado al apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, este texto es un mensaje de esperanza y advertencia, un llamado a la perseverancia y a la fidelidad en medio de las pruebas. Las revelaciones del Apocalipsis nos presentan imágenes de una lucha cósmica entre el bien y el mal, culminando con la promesa de la segunda venida de Cristo. Se nos describe un futuro donde el mal será definitivamente derrotado y se establecerá un nuevo orden divino. Los cielos y la tierra serán renovados, y la creación entera se unirá en un aleluya eterno. La expectativa de este retorno triunfal de Jesús es un faro de luz para los creyentes, que viven con la mirada puesta en el cumplimiento de esta última promesa bíblica. La segunda venida de Cristo es la culminación de la historia de salvación, el momento en que la justicia divina se manifestará plenamente y los fieles serán rescatados para siempre de la aflicción. Conclusión. La Biblia relata desde la creación hasta la esperanza de un futuro glorioso. Inicia con el Génesis y se extiende hasta la promesa de renovación divina. A lo largo de sus páginas, se cuenta la historia de un pueblo escogido, la entrega de mandamientos y la lucha y triunfo sobre adversidades. La llegada de Jesucristo marca un punto crucial, siendo su vida, muerte y resurrección el corazón de la fe cristiana. Los Evangelios y Hechos narran su impacto y la expansión de su mensaje, mientras que las epístolas y el Apocalipsis ofrecen guía y esperanza. Os invito a profundizar en estas enseñanzas a través de nuestra serie de vídeos. Compartid vuestras impresiones y sigamos creciendo en fe juntos. Nos vemos en el próximo episodio y que la bendición de la palabra ilumine vuestro camino. Os agradezco sinceramente por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Es un placer compartir con vosotros estos momentos de reflexión y aprendizaje sobre las verdades eternas que se encuentran en las páginas de la Biblia. Os invito a que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los futuros vídeos. Vuestra participación es fundamental para continuar esta serie y juntos adentrarnos más en la profundidad y riqueza de las Escrituras. Vuestra presencia y apoyo son una fuente de inspiración para seguir creando contenido que enriquezca nuestra fe y entendimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad y hasta el próximo vídeo. Que Dios os bendiga.